Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Brenda Sofía Hurtado Álvarez. Hoy me encuentro postulando para la Premédicas 2024, segunda fase. Hoy tengo el gusto de explicarles uno de los ejercicios propuestos de la práctica de matemática. Es el ejercicio 7 de proposiciones lógicas. En el ejercicio nos dice evaluar el esquema. Este esquema es una proposición compuesta. Para ello, tenemos que desarrollar nuestra tabla de verdad y falso, verdad o falsedad. Para evaluar nuestra tabla de verdad o falsedad tienes que tener en cuenta que tienes los siguientes operadores, que es disyunción, bicondicional, condicional y por último la conjunción. Todo esto tienes que tenerlo en cuenta para desarrollar tu tabla. Primero, las maneras en que puedes combinar las proposiciones es simple. Una fórmula es que la fórmula que utilizamos es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Acá solo podemos encontrar dos tipos de proposiciones, entonces sería 2 a la n. Si tuviéramos 3, 2 a la 3, que sería 8. Entonces, 8 maneras de combinarlas, 8 maneras. Después de eso tenemos 4 maneras, porque son 2, y te recomiendo que las dos sean verdad y las segundas sean falso. Si Q, entonces Q va a ser verdad, pero Q no puede ser otra vez verdad porque acá ya está la proposición, entonces tiene que ser falso. Y así, verdad, falso. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a realizar el desarrollo de esta proposición compuesta? Tienes que tener en cuenta cómo antes desarrollábamos operaciones matemáticas. Primero se resuelve lo que está en los paréntesis, después lo que está fuera de los paréntesis y por último se resuelve estos dos operadores, esas dos proposiciones con respecto a este operador. Entonces primero resolvemos esto, después esto, a continuación esto y por último este operador, ¿no? Ya, entonces nos indica que negación de P, disyunción de Q. Entonces nos saldría verdad, falso, verdad, falso. ¿Verdad? No, nos saldría verdad, falso, verdad, falso. Cuando te dan así, tienes que tomar en cuenta que todo falso es falso. Falso, falso, te da falso. Y los demás son verdaderos. No hay problema con esos. Acá. Nos dice que es la bicondicional. La bicondicional nos indica si se cumple, si ambos son falso, falso, es verdad. Si ambos son verdadero, verdadero, es verdad. Entonces, acá solo vamos a encontrar verdad, verdad, que sería verdad. Los demás son falsos, como pueden ver. Y por último, me falta resolver esto. Vamos a encontrar esto, que es la tercera operación que vamos a desarrollar, que es una conjunción. ¿Qué nos dice la conjunción? Todo verdad es todo. Si ambos son verdad, nos va a salir una verdad. Entonces, ambos son verdad, nos va a salir una verdad. Los demás son falsos. Falso y falso. Por último, solo nos quedaría resolver este operador, que es una conjunción. Para la conjunción, ten en cuenta esta tabla que nos indica si el primero es verdad y el segundo es falso, es totalmente falso. Nos saldría falso. Entonces, ¿conjugamos estos? Sí, ¿no? Ya. Entonces, falso, falso es verdad. Falso, verdad, verdad. Falso, verdad. No, falso, falso, verdad. Verdad y falso es falso. Entonces, esta es nuestra matriz en la que tenemos que regirnos. Para ello, hay formas de nombrar al resultado, que es de tres maneras. Depende si todas son verdad, de todas son falso o hay combinadas. Pero como te puedes dar cuenta que hay combinadas. Y nos dice tautología cuando nos sale verdad, verdad, verdad. Contradicción cuando todas son falsas, lo contrario, ¿no? A la tautología. Y contingencia cuando puede ser verdad, falso. Entonces, tenemos combinadas, entonces sería contingencia, ¿no? Eso sería todo, profesor. Gracias por escucharme y hasta pronto.